Manualmente. Sí, lo hacen manualmente. Y usan el método de los coeficientes. ¿Ya? Ese método es el más práctico y, como le digo, en más de 60 años ya no ha sufrido ninguna modificación. ¿Ya? Ninguna modificación. Por eso les pregunto si lo han visto en Concretama 1. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿ya? Pero lo ven en el código, ¿eh? Está escrito en el código, ¿no? El método de los coeficientes, o algunos le llaman método de Lazo, ¿ya? El método de Lazo. ¿Concreto 1? Concreto. Método de coeficientes, método de Lazo. Yo prefiero llamarle método de los coeficientes, pero algunos le llaman método de Lazo. Es un método muy práctico, pero como les digo, ya poco a poco se ha ido dejando de usar, ¿no? Pero los ingenieros de antes, y cuando digo antes, más o menos me refiero a los del siglo pasado, a mediados de 1950, por decir, ¿no? Todo usaban para todo. ¿Ya? Recién en los años 70, 80, el Perú comenzamos a usar las computadoras. ¿Ya? Y ahí es donde pierde un poco de vigencia, pero se ha mantenido para el diseño de losas, aligeradas, losas macizas. Todavía diseñamos por el método de coeficientes. Bueno, tiene condiciones, ¿ya? Hay condiciones, o sea, no se puede usar en todos los casos. Son 5 condiciones, de las cuales son muy fáciles. Por ejemplo, la primera condición es que tiene que haber 2 o más tramos. Solamente se aplica para 2 o más tramos. Esta es inmediato, ¿no? O sea, uno dice, ¿por qué no se aplica en un solo tramo? Porque hacerlo exactamente es mejor, ¿no? Es más fácil, ¿no? Ya saben, por ejemplo, yo tengo una viga de un solo tramo. ¿Cuál es el momento positivo acá? Yo sé que para cargas, ¿no? Es así, una cuadrada, dice que este es W cuadrado sobre 8. El momento positivo es W cuadrado sobre 8. O sea, el coeficiente es 8. O sea, en un solo tramo es estáticamente determinado y por lo tanto es más fácil hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, la primera condición es que se aplica para 2 o para vigas continuas de 2 o más tramos. Esa es la primera condición. La segunda condición es la que más problemas nos trae, ¿ya? Dice, las luces de tramos adyacentes, no deben diferir en más del 20% de la luz menor. Esta es la que más tenemos que fijarnos, ¿ya? La
La primera, como digo, es fácil, a simple vista ya. Uno dice ya, un solo tramo no hay problema. Lo hago exactamente, dos tramos y ya uso este método. Por ejemplo, vamos a hacer alguna... Imagínense que tengo yo estos dos tramos. Uno de 5 metros y el otro de 6 metros. La pregunta es, ¿puedo aplicar el método de coeficientes? En este caso, recuerden, por ejemplo, sí puedo aplicar, ¿no? Porque miren, el 20% de la luz menor 5 es 1, 5 más 1 6, y sí puedo aplicar. Pero algunos, por ejemplo, tienen este caso, ¿no? Que la luz no es 5 metros, sino 480. Y entonces uno dice, sí se puede aplicar, porque el 20% de 6 es 1,20, 6 menos 1,20, 480. ¿Se puede o no se puede aplicar? No se puede aplicar porque es el 20% de la luz menor. Ya, es el 20% pero de la luz menor. O sea, en antes cuando era 5 y 6, el 20% de 5 es 1 y 6 pues perfecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ahora no se puede aplicar, ¿no? Tengan presente, no se puede aplicar porque es el 20%, o sea, difieren las luces, pero si son iguales pues no hay problema, ¿no? Pero si difieren, es el 20% de la luz menor. O sea, aquí tenemos que decir nosotros 480 más 20% de 0,96, 5 metros 76, ¿no? Y 6 ya sobrepasa a 5,76, por lo tanto no se puede aplicar. ¿Ya? Entonces, tienen que fijarse en ese detalle. Ahora, imagínense que es de 3 tramos. Este es 480, este es 6 metros y este es 5, 50, 520, vamos a ver. Imagínense que estos son las luces, 480, 520, 6 metros. ¿Se puede o no se puede aplicar? Sí se puede aplicar. ¿Por qué? O sea, aquí sí se puede aplicar. 485, 520, la diferencia, miren, es 20% de 0,96 hasta 5,76, 5,20 está dentro del rango. Entonces sí se puede aplicar. O sea, ustedes analizan este con este con este. Sí se puede aplicar porque es menos del 20% de diferencia. Pero algunos dicen, pero ¿y cómo? Y este con este, hemos dicho que no se puede aplicar. 480 con 6 no se puede aplicar, ¿no? Pero miren, en luces adyacentes, nada más el código nos dice que solamente tenemos que chequear en luces adyacentes. O sea, esto y esto son adyacentes, 480 y 520. Entonces chequeamos, perfecto. 526, perfecto. O sea, el código no nos dice que entramos no adyacentes, tengamos que chequear esto. ¿Ya? O sea, esto no necesitamos chequear por si acaso. Solamente entramos adyacentes, que estén al lado. ¿Ya? Entonces, aquí si estaban al lado, no se puede aplicar. ¿Ya? Por eso dijimos que no se puede aplicar. Acá sí se puede aplicar porque solamente me obliga a chequear lados adyacentes, 520 con 6, ¿no? Muy bien, entonces esta condición 2 es la más, digamos, que tenemos problemas, ¿no? A veces
las dimensiones que nos dan los arquitectos no coinciden y entonces ahí no nos queda otra opción que usar métodos exactos. ¿Ya? O sea, ahí ya nos vemos obligados a usar la computadora, ¿no? O sea, métodos exactos. Cross, por ejemplo, cross, ¿no? O cualquier método que te recuerde. ¿Ya? Las tres condiciones adicionales ya no son muy importantes. Fíjense, vamos a ver la tercera condición. La carga debe ser uniforme. La carga debe ser uniformemente distribuida. Esta parece una restricción muy grande, ¿no? Porque dice, o sea, quiere decir que con cargas puntuales no puedo utilizar el método. Sí, pues, no puedes utilizar el método. Tienes cargas puntuales, no puedes utilizar. Pero, ojo, en la práctica, ¿qué cosa es una carga puntual? Si yo tengo mi viga, para que esta viga tenga una carga puntual acá, así, quiere decir que tengo que tener una viga que viene perpendicular y se apoya acá. Y eso felizmente muy pocas veces lo tenemos. Sí puede existir eso, pero muy pocas veces lo tenemos. Generalmente nosotros ponemos una columna. Si la viga se va a apoyar en mi viga, le pongo mejor una columna ahí, ¿no? Y se apoya sobre la columna. Es cierto que sí se puede ver, por ejemplo, tenemos acá el laboratorio, los laboratorios de ensayo de material, de mecánica de suelo, bueno, los laboratorios, donde el arquitecto ha puesto un enjambre de vigas, ¿no? Apoyándose unas con otras. Entonces, eso sí es una carga puntual, ¿ya? Pero es raro, felizmente eso es raro. Lo que sí es usual que la carga sea uniformemente distribuida. Por ejemplo, el peso propio de la viga es una carga uniformemente distribuida. Nadie dice, no, el peso yo lo pongo en el centro y calculo el peso total de la viga y lo pongo en el centro. No, eso está bien para hallar reacciones, pero nada más. La carga, el peso propio es uniformemente distribuido. ¿Ya? La losa, esta losa va sobre la viga y también es una carga uniformemente distribuida. O sea, si alguien piensa de que esa tercera condición es muy restrictiva, en la práctica se equivoca. ¿Ya? En la práctica, casi todas las cargas son uniformemente distribuidas. ¿Ya? Entonces, la tercera condición se cumple fácilmente. La cuarta. Las vigas deben ser prismáticas. O sea, que toda la viga tenga que tener la misma sección transversal. Eso, como ven ustedes, casi siempre se cumple, ¿no? Hubo una época, desgraciadamente hubo una época en que los arquitectos todo querían hacer con vigas de sección variable. ¿Ya? O sea, les parecía más estético. Decían, no, mira, yo tengo una columna acá y hacen una viga así horizontal, ¿no? Y ellos decían, ¿no es mejor que yo le haga una viga así? Más elegante, más estética, ¿no? Y entonces nos hacía un momento, ¿ya? ¿Por qué todas las vigas eran de sección variable? O sea, la sección iba variando, la altura de la sección iba variando, y nos obligaba a hacer cambios. Por ejemplo, yo tuve que hacer un cross para vigas de sección variable, creo para la computadora. Entonces lo hice en la computadora y empecé bastante. Felizmente esa época ya pasó, ya cambiaron los arquitectos, se dieron cuenta que esto sí era más estético, pero encarecía enormemente la construcción.
porque los encofrados eran, ¿no? La madera había que retasearla, y entonces ya no se le podía dar como ahora se le da. Se dice que se da 8 usos, pero en la práctica se da 20 usos. Todavía sí, uno la vende la madera a otro para que siga construyendo la madera. ¿Ya? Entonces, miren, cuando se hacía sección variable se retaseaba mucho la madera y entonces se encarecía notablemente la construcción. La parte este es el análisis de precios unitarios, recuerden los encofrados son bastante caros, ¿no? Entonces, felizmente ya los arquitectos se dieron cuenta de este detalle o se lo dijeron, de que estaban encareciendo todo, pero fue una moda, ¿ya? Fue una moda, fue un tiempo en el que todos querían hacerlo con vigas de sección variable. Bueno, ya no, felizmente. Y la quinta es que la carga muerta o la carga viva, no debe ser mayor que 3 veces la carga muerta. Tres veces la carga muerta. Bueno, como ven, en nuestro país nunca la carga viva con la justa llega al 20% de la carga muerta. Pero en países en que están acostumbrados a hacer construcciones bastante ligeras, ¿no? Y donde usan mucho material prefabricado, todas las dimensiones son de drywall, incluso, ¿no?, más livianas, ¿no? Entonces ahí sí es problema, ¿ya? O sea, pero difícilmente llega a 3 veces tampoco. O sea, se ha visto que puede llegar a 2 veces, pero 3 veces nunca. Pero nunca, debemos decir nunca, sino casi nunca. Como ven, solamente deben fijarse bien en la segunda condición, nada más. Las otras se cumplen fácilmente, ¿ya? Entonces la segunda condición es la única que se debe fijar, ¿ya? Entonces el método es, pues, muy ideal. ¿Quién lo hizo? No se sabe, porque el ASI no da créditos al que aporta algo. Esta forma sí da el nombre, no sé por qué razón, sí da el nombre de las 2 personas que presentaron esta forma, ¿ya? Pero después no le da créditos a nadie. Bueno, vamos a ver en qué consiste el método. Es muy sencillo, muy fácil de recordar, que es lo importante, muy fácil de recordar, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Primero, una aclaración, dice el código. Una aclaración. Dice, cuando nosotros en estructuras hicimos una viga así, ¿no?, y la cargábamos, bueno, y la cargamos con carga uniformemente distribuida, nos dijeron de que el diagrama de momentos, no solamente nos dijeron, sino nos demostraron que el diagrama de momentos era así: una parábola, esto era, o sea, momento de positivo. Recuerden, cuando la condición de positivo es cuando se comprime la parte de arriba, ese momento es positivo. Cuando el momento comprime la parte de arriba es positivo, y cuando comprime la parte de abajo es negativo, ¿ya? Esa es la condición y es internacional, ¿no? O sea, no pueden cambiar, ¿ya? Entonces, este momento es positivo, quiere decir que el momento es comprime la parte de arriba, y eso es lo que se ha visto en todo el curso completo.
que la parte de arriba trabaja compresión y la parte de abajo trabaja tracción. ¿Ya? Acá el momento lo calculamos y nos dijeron este es máximo acá de doble cuadrado sobre 8. Pero acá nos dijeron que era 0. Entonces el código de la dice es imposible que sea 0. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea 0? Dice el código. Que ustedes tienen su viga, ¿no? Y acá se va, miren, la viga, si dibujamos su deformación sería así. Exagerando, por supuesto, nunca van a ver una viga así. No están de deformación. Miren, que el momento sea 0 quiere decir de que la viga se deforma libremente. O sea, que nadie impide deformarse a la viga. O sea, gira libremente en el apoyo. Eso sería el momento 0. ¿Ya? Pero si ustedes le ponen una columna acá, que generalmente hacemos eso, esta columna no va a dejar que se deforme libremente. Y entonces el momento acá no es 0. Aquí no va a ser 0. Va a haber un momento así. Lo más cercano, dice el código, para que ustedes tengan un momento 0, es que tengan su viga y la apoyen en ladrillos. Dice, en ladrillo lo pueden apoyar. Ahora sí, el ladrillo no va a poner, ¿no? No va a poder impedir que gire libremente la viga. Entonces dice lo más cercano que ustedes, ¿no? Que su viga la apoyen sobre un muro de ladrillos. El ladrillo pues no puede hacer nada y la viga se va a deformar así, ¿no? Tranquilamente. Ya, eso, dice el código, esto sí sería momento 0. Pero esa es una mala práctica constructiva, ¿no? Nadie debe apoyar una viga en un muro de ladrillos, ¿no? Y es más, todavía dice el código, si el muro continúa, ahora sí ni siquiera ahí sería 0, porque ya tendría muro arriba y muro abajo y ya estaría impidiendo el giro de la viga. O sea, aún así dice, ¿no? Sería 0 ahí porque no impide, pero si este muro ustedes lo continúan acá, ya le va a presionar un poco y ya no va a ser 0. Entonces dice, esto es así, pero también hay la posibilidad que ustedes usen una viga con otra viga, una viga acá y una viga acá. Entonces, igual, esta viga va a impedir, por supuesto que menos que una columna, ¿no? Porque la viga es más, una columna sí es más fuerte, más resistente, entonces la columna sí va a impedir. El problema es nuestro que no sabemos calcular, nadie nos ha enseñado a calcular cuánto es el momento. Entonces el código ha hecho, dice, cuando es una columna, el momento, ustedes pueden tomar el momento negativo de doble L cuadrado sobre 16. Y cuando es una viga, pueden tomar el momento negativo de doble L cuadrado sobre 24. ¿Ya? Entonces, cuando tengan una viga sobre una viga, de doble L cuadrado sobre 24. Cuando tengan que la viga llega a una columna, ¿no? Ahí es de doble L cuadrado sobre 16. ¿Ya? Entonces ya el código nos dio la forma de hacer el cálculo, porque nadie nos ha enseñado a calcular eso, ¿no? Y entonces esta es una aclaración que hace el código, por si acaso. Dice, no, miren, ustedes en la estructura dijeron que el momento es 0, el momento 0 no es posible. Bueno, entonces, comenzamos. Vamos a comenzar con los momentos positivos, nada más que los momentos positivos.
estos momentos que hemos visto ahorita son negativos, ¿no? Fíjense cómo en la parte de abajo de la viga, ¿no? Entonces, momentos positivos. Dos tramos. Después vamos a ver tres tramos y así más tramos. Dibujamos un croquis nada más, cómo son los momentos. Ya sabemos que cada momento realmente decíamos que era cero, pero ahora ya sabemos que no es cero. ¿Ya? Entonces nuestro diagrama sabemos que es pequeño nada más y nuestro diagrama va a ser así. ¿Ya? Este es un croquis nada más, ¿no? O sea, incluso no necesitamos dibujarlo, pero lo estoy haciendo para mostrar cómo es. Entonces aquí el momento es positivo. Aquí el momento es positivo. Miren, cómo es de sencillo el método. Dice, aquí el momento en el primer, o sea, en el centro del primer apoyo del primer tramo, el momento es positivo, ¿sí? Positivo, y es W L al cuadrado sobre 14. El coeficiente es 14. Entonces, fíjense, rápidamente calculamos el momento positivo. Pero si yo estoy acá, este es mi primer tramo, ¿no? Y si yo estoy acá, este es mi primer tramo. Entonces quiere decir que acá, en los dos, el momento es positivo, es W L al cuadrado sobre 14. Y listo, ya calculé los momentos positivos. Miren el método de Pillet, de W al cuadrado sobre 14. Y fácil de recordar. Yo estoy acá, el primer tramo interior, en el centro, de W al cuadrado sobre 14. Si yo estoy acá, este es mi primer tramo interior, de W al cuadrado sobre 14. Ahora veamos tres tramos. Un detalle importante. ¿Qué cosa es la luz? La luz es la luz. Acá sería, si este es 1 y este es 2, sería L1, ¿no? L1 al cuadrado. Y este L2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces miren, eso es así, este sería L1 y este sería L2. Ahora, nos referimos a luz libre, ¿ya? Luz libre. ¿Qué quiere decir eso? Es que si esta es una columna, así, esta es una columna acá, entonces se refiere a la luz libre entre, este sería L1, ¿no? Luz interna, luz. Recuerden, cuando usamos métodos exactos, siempre nos han dicho que tomemos de eje a eje. Si tuviese este caso, yo en métodos exactos, y usar la computadora, este sería mi longitud, de eje a eje. Pero aquí es luz libre, la luz libre. La luz interna, luz libre. ¿Ya? Tengan presente ese detalle, porque cuando ustedes usan la computadora con software, van a tener que usar esta longitud, ¿no? de eje a eje.
pero aquí usamos solamente la luz libre, luz interna, ¿no? Y la luz del tráfico, ¿no? L1 acá, L2 acá. Pero si